Argentina, trabajadores portuarios anuncian nueva huelga. México, exportaciones agropecuarias aumentan 10,5% en abril. Estados Unidos, elimina a Costa Rica de las restricciones relacionadas con el Fusarium Raza 4 tropical. Comercio, China aumenta importaciones de maíz desde Estados Unidos. El Salvador, productores de fresa buscan aumentar rendimientos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Bienvenidos, como siempre es un placer acompañarles. Les saluda Karen Terán y estamos listos para repasar el acontecer en Noticias del Agro. Iniciamos en Argentina, puesto que los trabajadores portuarios del país anunciaron que realizarán una huelga de 48 horas, situación que paralizará las exportaciones agrícolas. Veamos. Se trata de la segunda huelga que los trabajadores portuarios anuncian en una semana. El personal de los establecimientos demanda ser vacunado contra la COVID-19 para reiniciar las labores de forma regular. En días recientes, las exportaciones del principal polo exportador de granos en Argentina, el puerto de Rosario, sufrió un atasco en el que 7 cargueros quedaron varados en sus amarres. Las huelgas se producen en temporada alta de exportación. Los agricultores argentinos actualmente cosechan soya y maíz, los dos principales cultivos comerciales de la nación. El país es el tercer proveedor mundial de maíz y el principal exportador de harina de soya para el ganado, que además se utiliza para engordar cerdos y aves de corral desde Europa hacia el sudeste asiático. Revisamos la actividad comercial en México, ya que según cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las exportaciones agropecuarias y pesqueras aumentaron durante el mes de abril 10% comparado con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el ente gubernamental, el avance más significativo durante el mes de abril se observó en las ventas de pescado, crustáceos y moluscos al exterior, las cuales aumentaron un 84%. Le siguieron las exportaciones de cítricos con más de 70% y de mangos con un avance de 68 puntos porcentuales. La SADER indicó que con base en estadísticas del Banco de México, el valor de las exportaciones agroalimentarias en el periodo de referencia fue el más alto reportado en 29 años. En el área de las exportaciones agroindustriales, el valor alcanzado fue de 5.487 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 11,57%. Con esta cifra, la balanza agropecuaria y agroindustrial de México, apuntó la SADER, registró un superávit de 2.827 millones de dólares en el lapso de enero a marzo pasado. La SADER expuso que las hortalizas, bebidas y frutas fueron los principales grupos de exportación en los primeros 3 meses de 2021, con una participación respectiva de 64, 26 y 19%. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos eliminó a Costa Rica de una lista de países de los cuales está prohibido, según la agencia, importar partes de plantas de banano. La acción se concretó tras una queja del país centroamericano. La agencia americana anunció que prohibía las importaciones de ciertas partes de plantas de todas las especies de banano y plátano de países donde se sabe que está el devastador y altamente contagioso hongo de Fusarium Raza 4 tropical. En total, la lista incluía 23 países, entre ellos estaba Costa Rica. Luego de la inclusión del país centroamericano en dicha lista, la Autoridad Fitosanitaria de Costa Rica emitió un comunicado en el que solicitaban corregir el error, pues argumentaban que los países importadores de todo el mundo podían imponer restricciones a las importaciones de banano de Costa Rica, actualmente uno de los mayores exportadores del mundo. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos ya se pronunció al respecto, indicando que elimina a Costa Rica de la lista de países donde el Fusarium Raza 4 tropical se sabe que existe. Entre los países nombrados por la Autoridad Fitosanitaria Americana se encuentran Colombia y Perú. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, China compró más de 9.5 millones de toneladas de maíz a la Unión Americana. Eso significa más de un tercio de sus importaciones totales de maíz proyectadas para la campaña comercial 2021-2022. Se estima que China importe desde todos sus proveedores internacionales alrededor de 26 millones de toneladas de maíz para la temporada 2021-2022. La demanda de maíz en el país asiático ha aumentado drásticamente en los últimos meses, a medida que su hato de cerdos continúa expandiéndose luego de un periodo en el que se redujo significativamente debido al brote de peste porcina africana.
Las compras de maíz estadounidense se producen en un momento en el que hay mucha incertidumbre sobre la cosecha de maíz en Brasil, que se enfrenta a condiciones secas en algunas de sus áreas claves de producción. En El Salvador, un grupo de productores busca impulsar la producción de fresas aplicando nuevas tecnologías de cultivo. Veamos los detalles a continuación. La red de productores de fresa de El Salvador busca aumentar la producción de la fruta con el objetivo de abastecer al mercado local y eventualmente iniciar exportaciones en ese rubro. En 2020, los productores pertenecientes a la red cosecharon 50.000 libras de fresa y para este año prevén superarlas con una producción de 240.000 libras. Para lograr el cometido, los productores anunciaron que cambiarán de variedades, de las que siembran actualmente, a otras con mayor rendimiento. Además, buscan implementar la técnica de viveros verticales e hidropónicos para mejorar la calidad, sabor y cantidad de fresas que se producen en el país. La red prevé instalar viveros piloto en el país para que más productores adopten las técnicas aplicadas por la organización. Los productores señalaron al diario El Economista que uno de los inconvenientes a los que se enfrentaron es que no contaban con un manual para implementar el cultivo de manera técnica y sostenible. Ante esta necesidad, los productores reunieron sus experiencias y crearon su propio manual para que más miembros del rubro puedan potenciar sus cultivos. Según una investigación realizada en una universidad danesa, sostiene que han hallado la forma de que los pesticidas agrícolas no afecten a los insectos útiles. Ampliemos. Un investigador de la Universidad de Copenhague desarrolló un algoritmo que junto a un sensor puede identificar campos con un gran número de insectos dañinos. El investigador afirma que de esa manera el agricultor puede aplicar pesticidas en lugares específicos del campo en lugar de rociar toda el área, acción que puede ocasionar la muerte de insectos útiles para los cultivos. El sensor es alimentado por energía solar y es capaz de detectar la velocidad del aleteo de los insectos o cómo los cuerpos de los insectos grandes están en relación con sus envergaduras, así como el color de los insectos. Esta información se transmite a un algoritmo que clasifica a los insectos en grupos de especies y notifica al agricultor a través de un ordenador o dispositivo móvil. Es momento de hacer una breve pausa. Al volver continuamos con más información. Les invitamos a ingresar a nuestra cuenta de Twitter donde nos consiguen como Agrotendencia. No se aparten, ya venimos. Acelus, la solución sostenible para la pobreza energética de comunidades rurales.